Bueno, tenemos a Cajuz de Lomas de Zamora presente. Bueno, les pedimos que silencien todos los micrófonos, que chequeen eso, se muteen para que no tengamos interferencias. Bueno, este es el tercer encuentro sobre conversatorio sobre infancias y adolescencias en pandemia, en tiempos de pandemia. Y este es el último encuentro de estos tres que iniciamos, que se denomina Enlazando este tercer encuentro se denomina Enlazando Discursos en Territorio. Bueno, damos comienzo, bienvenidos a todas y todas entonces, y bueno, iniciamos este tercer encuentro sobre infancias y adolescencias en tiempos de pandemia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, una vez más. Nos encontramos aquí por esta plataforma para dar inicio a este tercer encuentro, como decía Ana, el último de estos tres que pensamos, para trabajar el tema de infancias y adolescencias en tiempos de pandemia. Desde el área de capacitación, les agradecemos una vez más haberse inscrito y estar aquí con nosotros, nosotres, y nos alegra e incentiva para seguir generando propuestas de intercambio. La verdad, la enorme respuesta de todos los equipos y de toda la gente que se interesó en participar. Les contamos un poco que la pauta clarísima cuando nuestra directora provincial de Acceso a Justicia, Lucía Yáñez, nos convoca a participar del área y crea el área y nos convoca, la directiva clarísima fue la de acompañar a los y las trabajadoras de la dirección que realizan su tarea en territorio. Ellos son los que cotidianamente resuelven e identifican las problemáticas de estos colectivos vulnerabilizados. Lucía también nos hizo hincapié en la necesidad de sostenernos en la interdisciplina, las particularidades de las problemáticas cotidianas que abordan los equipos en territorio exigen un abordaje interdisciplinario conjunto, social, legal, desde la subjetividad en juego, y para permitir así que la problemática o demanda que llega a los equipos tenga una vía posible de solución ¿no? de poder acercarle los derechos. En este sentido, la idea del encuentro de hoy es conocer el trabajo que se realiza en territorio, con esta mirada interdisciplinar y conocer el estado actual de las políticas públicas de intervención y acompañamiento de estos colectivos. Hoy trabajaremos, como decía Ana recién, el eje infancias y adolescencias enlazando discursos en territorio. Contaremos entonces con oradoras de prestigio, una vez más, que darán cuenta de la inserción en territorio, en particular de la provincia de Buenos Aires, de las instituciones que cuidan y acompañan a las infancias y adolescencias en situación de vulnerabilidad psicosocial. Presentamos entonces a nuestra primera oradora, a la doctora Eva Sprela, quien es directora ejecutiva del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. Bueno, gracias Eva por aceptar la invitación, por haberte hecho un tiempito de estar acá, y bueno, y te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. ¿Me escuchan bien ahí, no? Bueno, primero agradecerles a los compañeros y compañeras de Acceso a Lucía Yáñez, que desde el inicio de esta gestión venimos ahí trabajando y conversando y haciendo cosas, y es más que nada en este contexto y teniendo en cuenta el tema que estamos abarcando, que tiene que ver con pandemia, poder contar con compañeros y compañeras con los que podamos transitar la gestión juntos y pensar políticas, etcétera, hoy es fundamental. Así que bueno, el agradecimiento para aquellos y aquellas que me convocaron y a Lucía en particular. Bueno, el organismo de niñez, que es quien se encarga o que tiene en la cabeza lo que es la política de niñez de la provincia de Buenos Aires, es un lugar que particularmente en los últimos años, en la gestión anterior y un poco más también, sufrió un arrasamiento fuertísimo en términos de una poca capacidad de reacción, con una respuesta que todo tenía que ver con la institucionalización de los jóvenes, ya sean en penales o en hogares,
y con también un gran, digamos, los trabajadores y trabajadoras comprometidos del organismo fueron quienes estuvieron sosteniendo este espacio, porque desde la gestión se retiraron de las políticas públicas, se retiraron de las políticas de niñez, y de hecho fueron vaciando este espacio. Nosotros, por ejemplo, en los últimos 4 años, perdimos más del 25% de los trabajadores que teníamos. Entonces, este año de gestión no solo estuvo atravesado por el tiempo de pandemia, sino que estuvo atravesado por poder de vuelta posicionar y pensar las políticas de niñez de la provincia desde la visión y las convicciones que tenemos quienes hoy estamos en gestión, desde nuestro proyecto político nacional y popular y con las directivas que nos dio el gobernador y el ministro Andrés Larroque, porque realmente nosotros entendemos que, como entiendo que lo ven ustedes también, por eso están acá, que los pibes y pibas, en este caso la provincia de Buenos Aires, tienen que ser, digamos, el objetivo principal de la gestión y de la política pública, no solo en términos de cuidado, sino también en esto que está dando vuelta acá, que tiene que ver con que son personas en crecimiento, son sujetos de derecho, y por lo tanto nosotros tenemos que brindarles las herramientas necesarias para que ellos puedan generar su plan de vida, su proyecto de vida de la mejor forma. Entonces, en ese sentido, nosotros empezamos a trabajar con dos, digamos, parámetros fundamentales. Por un lado, aumentar la capacidad de intervención, de protección y de cuidado que podíamos dar del organismo en relación, por un lado, a lo que es el COVID, y por eso también generamos una serie de acciones en dispositivos que ahora voy a contar un poco más, pero también intervinimos en los COE, que eran los comités de seguridad que se formaban en los municipios en relación a la pandemia, y ahí empezamos a ver los lugares de aislamiento para niños, etcétera, que por suerte no tuvieron que ser utilizados, pero que cuando empezamos, ahí en marzo, cuando empezó toda esta locura, preveíamos que quizás el sistema de salud podía colapsar y que teníamos que tener esos lugares. También cuidarlos, protegerlos y acompañarlos a quienes están ante situaciones de vulnerabilidad y a quienes están institucionalizados en lugares dependientes del organismo de niñez o conveniados en instituciones tercerizadas. Pero además, y esto también es algo que es central para nosotros, teníamos que, y nos propusimos eso como objetivo, teníamos que trabajar acciones y políticas que los logren posicionar como lo que son, como lo que yo planteaba recién, ¿no? Como personas que tienen que tener los mismos derechos y garantías que cualquiera de nosotros y nosotras, más un plus, porque son personas en crecimiento, porque son niños, niñas y adolescentes. Eso es lo que nos marca la Convención de los Derechos de los Niños, lo que nos marca la Ley Nacional y también las leyes provinciales como la 13298 y la 3634. Y esto implica que en el contexto de todas las medidas de cuidado que se estaban tomando, también teníamos que ir pensando políticas de fondo para cambiar y para avanzar en desterrar el paradigma del patronato, en avanzar y profundizar el paradigma de promoción y protección de los derechos de las niñeces, y eso obviamente cruzado con un enfoque de género, porque el patronato no se cae si no se cae el patriarcado, digamos, ahí todos en el mismo camino. Entonces, algunas de las cosas que nosotros empezamos a hacer con este enfoque político tiene que ver, por ejemplo, con lo que planteaba antes, es un organismo que tiene bajo su cuidado no solo niños, niñas y adolescentes en hogares y casas de abrigo, sino también en institutos penales. Entonces, la reducción de personal tan drástica de los últimos años impactó fuertísimo, más en un contexto de pandemia, y lo que hicimos nosotros particularmente en los últimos meses fue sumar trabajadores y trabajadoras al organismo, sumamos 150 trabajadores en 3 meses, digo, en un contexto donde en general la provincia también está arrasada, ¿no? Y todo esto cuesta como gestión. También pudimos trabajar con el Ministerio de Salud, y esto fue muy importante para que ellos nos puedan proveer los insumos de cuidado COVID, en términos de, como somos trabajadores esenciales, equipararnos a un trabajador de salud y poder tener los insumos para proteger a los pibes y las pibas de los hogares, y por eso no tuvimos, salvo algunos casos en particular, no tuvimos no tuvimos situaciones problemáticas de COVID. También pudimos trabajar mucho ante las situaciones de COVID específicas que tuvimos,
en Lomas de Zamora, en Nogués, y algunos en La Plata, con el Ministerio de Salud, porque entendemos que lo que es la provisión de salud de los niños, niñas y adolescentes que están bajo el cuidado del organismo de niñez, la tiene que hacer igual el Ministerio de Salud. Digo esto porque sabemos que en otros ámbitos, digamos como el servicio penitenciario, por ejemplo, está el salud penitenciaria, pero para nosotros es claro que como son niños y niñas de la provincia de Buenos Aires, por más que están en hogares o que están en un instituto penal, el Ministerio de Salud tiene que trabajar con ellos, y por eso en las regiones sanitarias, ellas fueron las que intervinieron directo cuando tuvimos focos de COVID en dispositivos como el de Lomas o el de Nogués. Además, en todos estos meses, particularmente los primeros meses, se trabajó en la creación de espacios de aislamiento, pero también en espacios de ingreso, porque los ingresos a los lugares para cuidarlos y que no detonen tenían que ser con las medidas que nos pedía el Ministerio de Salud, y eso eran en la reunión aislamientos, creo que hay un micrófono abierto, ¿no? Aislamientos para prevenir que no ingresen los virus, etc. De la mano de la creación de protocolos y de la mano de un trabajo con los sindicatos que conforman, que representan a los trabajadores del organismo, que también estaban preocupados por la salud de aquellos que, y esto es para destacar, o sea, en toda la pandemia, los trabajadores del organismo de niñez no frenaron un minuto, porque tenían que seguir sosteniendo esos lugares donde habitan los niños, niñas y adolescentes, ya sea por cuestiones penales o por cuestiones asistenciales. Pero lo más importante de todo esto, y digamos más que nada enfocado también al ámbito penal y pensando a los pibes y pibas desde ese lugar de sujeto de derechos y desde el principio que nos impone la ley penal juvenil, que es que la privación de la libertad tiene que ser la última medida a tomar, que la sanción tiene que ser en principio una medida de no encierro, es que durante los primeros meses de pandemia trabajamos con el Poder Judicial y con los equipos técnicos de los lugares de encierro y logramos bajar un 27% la población de personas, de adolescentes, privados de libertad en 2 meses. ¿Y eso por qué digo que es una de las cosas más importantes en términos de trabajo en relación al cuidado de la pandemia? Porque lo que nosotros teníamos eran lugares de privación de libertad, institutos penales, con alta sobrepoblación, con una infraestructura que al día de hoy todavía sigue siendo muy deficiente y, como dije antes, con poca cantidad de trabajadores para su cuidado. Entonces, esta medida que impactó de manera tan fuerte, porque pasamos de tener 680 jóvenes privados de libertad a tener 500, tuvo que ver con la pandemia, pero también tuvo que ver con una política, como decía antes, de gestión, de entender que la privación de libertad es la medida y la sanción más gravosa que se le puede impartir a una persona, y que por lo tanto, y esto es más fuerte en el sistema penal juvenil incluso, lo que nosotros estamos obligados a hacer es buscar una medida de no encierro que igual implica o impacte como una sanción, pero que pueda ser llevada adelante en su territorio o en el ámbito donde ellos están. También la pandemia significó, y eso fue fuertísimo, cortar con la presencialidad. Tanto en los hogares, en donde los niños, niñas, adolescentes dejaron ir a las escuelas y a los clubes, como pasó con toda nuestra población, sino también en los ámbitos cerrados, donde además se cortaron las visitas. Y esto implicó también un esfuerzo bastante importante por parte de quienes trabajan acá en el organismo de niñez, porque desde el área de educación, de talleres, tuvimos que reforzar esa presencia, y además trabajando con otros compañeros del Ministerio de Desarrollo, como Deportes, donde logramos que Deporte Social tenga presencia en los dispositivos y pueda generar actividades para niños, niñas y adolescentes que ahora estaban todo el día ahí adentro y digamos, esto pasó en general en la población, pero para nuestros hijos o hijas estábamos los padres cuidándolos, y en este caso era mucho más complejo. Lo que hicimos ahora también, a partir del 1 de noviembre, fue reactivar las visitas, porque empezamos ya antes, pero empezamos a darnos cuenta cómo empezó a afectar
a los pibes y pibas que estaban privados de libertad el hecho de tener mediado durante tanto tiempo el contacto con sus familiares. Nosotros habíamos reforzado los dispositivos electrónicos, sumamos a partir de UNICEF y de la Fundación Banco Provincia, sumamos casi 100 computadoras, 300 tablets, etcétera, pero eso, digamos, después de 6, 7 meses sin contacto directo con la familia, no llega ni siquiera a reemplazar esa necesidad que tienen los jóvenes. Entonces, a partir del 1 de noviembre, así como también lo hizo el servicio penitenciario después, nosotros volvimos a generar ese encuentro y ese momento tan especial. Y acá hay algo que me parece importante resaltar, ¿no? Tanto en el momento en que se cortaron las visitas como en el momento que se reanudaron las visitas, no solo fuimos hablando con los trabajadores y trabajadoras del organismo, sino que lo fuimos hablando también con los jóvenes y escuchando lo que ellos tenían para decir. Es más, al principio, cuando se cortaron las visitas, muchas de esas cortes tuvieron que ver con planteos que los mismos jóvenes hicieron en términos de no exponer a sus familias a una situación de contacto, ¿no? Y acá está el tema de la escucha, ¿no? El tema de que nosotros no les damos voz a los jóvenes, ellos tienen voz y nosotros los escuchamos. Y a partir de eso generamos nuestras políticas. Pero no todo pasa por pandemia, no todo pasa por COVID, como les decía antes, y por eso también venimos trabajando fuerte en reforzar, más que nada porque entendemos que la pandemia también está dejando una situación bastante complicada en territorio, está dejando una situación que está impactando mucho, más que nada en los barrios humildes, o sea, en su momento por el COVID en particular, pero hoy por cuestiones más que tienen que ver con la cuestión económica, pero también con la no presencia de ciertos actores que iban regulando la vida de los jóvenes en el territorio, como puede ser la escuela, los clubes, etcétera, y que nos ayudaban a nosotros y a nosotras también a tener un termómetro de cómo estaba la situación, ¿no? De los niños, niñas, adolescentes que dejaban el colegio, o que tenían problemas, o que aumentaban las adicciones. Ese termómetro se rompió un poco. Esos niños quedaron en los barrios con una presencia estatal más reducida, y eso hoy tiene un impacto fuerte. Por eso estamos reforzando el trabajo en algunos territorios en particular, y esto lo estamos haciendo junto con el Ministerio de Justicia, es un plan interministerial, Ministerio de Seguridad, Salud, Educación, porque entendemos que ahí necesitamos tener un abordaje de distintas dimensiones para poder abarcar la problemática que estamos viendo, que básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Con el aumento del consumo, con el aumento de situaciones de violencia, y por eso también que el enfoque, por ejemplo, que le estamos dando en términos de prevención de delito no sea solo un enfoque securitista y de bajada digamos, de la cuestión más punitivista en términos de la policía, el encierro, sino un enfoque que tiene que ver con pensar cómo los distintos actores que estamos dentro de esta gestión podemos trabajar con esos pibes y esas pibas de los barrios, y podemos ayudarlos a que ellos generen una trayectoria vital distinta a la que por ahí estaban, a la que se estaba gestando en este contexto, ¿no? Que tengan un plan de vida lindo. Y en eso tenemos que trabajar de una manera muy fuerte. O sea, el organismo de niñez le toca como ir pensando esas políticas, pero es un trabajo que comprende la gestión en todas sus áreas, y que por suerte estamos, como dije al principio, por suerte en un contexto de tanta gravedad, con una provincia también que ha sido arrasada, etcétera, estamos pudiendo trabajar en todas las áreas, las distintas áreas de manera colectiva. Y esto es uno de los puntos, porque después hay otras cuestiones, y ya para ir cerrando, hay otras cuestiones que son centrales y que tienen que ver con aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad, como las situaciones de acoso sexual en las guías que se están trabajando en el Ministerio de Justicia, acoso sexual en entornos digitales, los protocolos de abuso sexual que estamos revisando para tener otras intervenciones,
el enfoque, como decía antes, el enfoque de género transversal que estamos dando, son todas políticas de base que van generando que más allá de la pandemia nosotros tengamos y repensemos las políticas de niñez. Y en eso, y ya para cerrar definitivamente, una de las cuestiones más importantes que estamos trabajando es en los dispositivos asistenciales, como los hogares, las casas de abrigo, etcétera, no existía ningún tipo de regulación o de reglamento o de acuerdo de cuáles eran las normas de convivencia. Y eso, como ustedes saben, dispara una suerte de discrecionalidad y arbitrariedad bastante fuerte, y entonces uno de los objetivos que nos planteamos para el mes de noviembre, principios de diciembre, es, y lo estamos logrando, es trabajar con los jóvenes que están allí alojados, con los trabajadores que están ahí, acuerdos convivenciales en donde se escuchen entre ellos y ellas cómo quieren vivir y qué reglas y normas quieren tener, y podamos generar que esos espacios dejen de tener una discrecionalidad tan grande, y eso sea una forma de prevenir situaciones tanto conflictivas como situaciones de violencia, etc. Así que bueno, básicamente eso es lo que nosotros venimos trabajando, y es un objetivo nuestro desde el inicio de gestión como militantes antes de iniciar la gestión, y quienes venimos trabajando esto desde hace muchos años, y queremos en la gestión traer nuestras convicciones y nuestros propios objetivos, que es esto de trabajar por los pibes y las pibas de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, Eva, muchas gracias por tu aporte. Queríamos comentarles que posterior a que terminen las oradoras, la idea es intercambiar, hacer un conversatorio que lo podemos hacer a través del chat y volcando las preguntas, que nosotras las vamos a ir transmitiendo, haciendo los comentarios que ustedes nos hagan ahí. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Lucía Yáñez, directora provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, gracias Lucía por estar aquí. Te escuchamos. Bueno, hola a todos y todas. Me voy a poner el micrófono porque si no se escucha bastante mal. Nada, agradecerle primero a Eva por estar, porque venimos trabajando, la verdad, un montón juntas y con todo el equipo de ella también, desde el momento en que asumimos y asumió Eva. La verdad es que este es un tema que para nosotros es central, para nosotros y nosotras es absolutamente central, que todos aquellos que venimos trabajando en el territorio particularmente, que nos toca de alguna manera u otra tener responsabilidades en relación al acceso a derechos y a la garantía de esos derechos en los espacios más complejos, que son justamente en el territorio, nos unimos generalmente y conocemos esa experiencia dificultosa y trabajamos muy juntos y juntas para poder hacer frente a un desafío en el que nos pone este contexto, un contexto absolutamente extraordinario, un contexto que además nos pone de cara a 4 años que han sido absolutamente difíciles, y hoy esto no es solamente una reflexión política e ideológica, sino que se determina propiamente en los hechos. Recién Eva le contaba específicamente cómo se arrasó con el organismo de niñez, y en algunos de nuestros dispositivos eso también se vio claramente. Hemos sufrido la pérdida de trabajadores en el Centro de Protección a los Derechos de las Víctimas, y también hemos visto, nos hemos encontrado con muchas dificultades en relación al trabajo conjunto para hacer frente a una demanda que tiene que ver con el acompañamiento y la asistencia a víctimas de delitos, así como el rescate y el acompañamiento de víctimas de trata, con muchas dificultades. En ese sentido, nosotros como dirección, y por el hecho también de dónde venimos, la mayoría de nosotros y nosotras que conformamos esta dirección, venimos de trabajar en otros dispositivos territoriales, en otros organismos que tienen responsabilidades vinculadas al acceso al derecho y al acceso a la justicia. Entendíamos que necesariamente lo primero que teníamos que poder hacer era acompañar a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras que venían llevando adelante y vienen llevando adelante una política pública, hoy varias políticas públicas, de acompañamiento a la sociedad
en momentos muy duros y donde también entendíamos que necesitábamos proporcionar capacitación, espacios de escucha, espacios de acompañamiento, y por sobre todo poder empezar a construir las redes necesarias para poder hacer frente al trabajo que implica garantizar los derechos. En ese sentido, en nuestra experiencia veníamos de años muy difíciles, de años donde habíamos estado muy aislados y aisladas, de años en los que nos había costado encontrarnos a los organismos, especialmente a estos organismos que estamos en el territorio, y que además habíamos sufrido en muchos casos despidos masivos, falta de acompañamiento, falta de espacios de capacitación, pérdida del poder adquisitivo, digamos, muchas problemáticas que nos hacían ver la necesidad urgente de poder garantizar esas redes, de empezar a poder construir esas redes que faciliten la tarea en el territorio y que realmente nos permitan generar garantías en algunos planos de los derechos o poder al menos construir una red básica que le permita a las personas acceder a sus derechos. Y en ese contexto, en el medio de esta planificación, del diseño de la nueva política pública de acceso a la justicia, de la evaluación y el diagnóstico respecto de cuáles eran las áreas en las que mayormente teníamos que incidir o que ajustar o que aportar, apareció esta extraordinaria pandemia, este momento tan extraño de nuestra vida en este planeta, porque no hay nadie que se haya salvado. Y entonces, bueno, tuvimos que adaptarnos a poder trabajar en este contexto. Así fue que terminamos determinando que nuestro servicio, el Servicio de Acceso a la Justicia, el Servicio de Asistencia a las Víctimas y el de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata, son servicios esenciales, que necesitábamos quedarnos en el territorio, que necesitábamos poder seguir trabajando, con todas las dificultades que implica algunos procesos, como el hecho de que la mayoría de los dispositivos descentralizados están ubicados en espacios municipales y por ende, o en espacios que no dependen de nosotros y por ende también dependíamos de otros organismos para poder abrir o para poder estar, pero bueno, habilitamos líneas de emergencia, habilitamos posteriormente 0800, se hicieron guardias presenciales en el servicio del CPB. Quiero agradecerle a todos los trabajadores y las trabajadoras que han estado durante este tiempo al frente de batalla en el marco de la política pública, acompañando presencialmente o recibiendo casos de manera remota en todo momento. Estamos alcanzando los 10.000 casos asistidos durante este 2020, que la verdad que es un desafío que nos proponíamos inicialmente y que no sabíamos cómo iba a salir, que es una experiencia nueva, y sin embargo hemos podido hacer frente a una demanda que es mucha, porque la realidad es que las dificultades existen, permanecen, y estamos ante una situación muy compleja. Quería contar un poco de lo que hacíamos y contextualizar inicialmente, pero además quería poder contarles un poco cuál es nuestra postura en relación a esta política pública que hemos creado para la provincia de Buenos Aires, que hemos traído a la provincia de Buenos Aires, porque es una política pública que existe en Nación, y además todos los desafíos que entendemos que tenemos en relación específicamente a una población absolutamente vulnerabilizada, como son los niños, las niñas y los adolescentes. En eso destacar todo el trabajo que viene haciendo el organismo de niñez, que realmente me parece fundamental. Todo lo que todos y todas los que trabajamos justamente en los barrios o que nos tocaba alguna tarea particularmente en el territorio, sabemos las dificultades que ha tenido en los últimos años el organismo, el vaciamiento y, por cierto, también las dificultades para la tarea conjunta de los diferentes dispositivos que tienen responsabilidades en relación a la niñez, como son los servicios locales dependientes de los municipios. La verdad es que siempre que hablamos con Eva y siempre que trabajamos, nosotros trabajamos actualmente una mesa quincenal con la gente del organismo, con Gabriela Ponte, con Florencia, que las quiero nombrar y agradecerles también a todas las compañeras por la exposición permanente, para poder hacer frente a una demanda y muchas veces también ponerle palabras a la situación que estamos viviendo. La verdad que sería lo que yo destaco de la mayor parte de los funcionarios que formamos parte de esta gestión,
es que no tenemos miedo de ponerle palabras a las cosas como son y lo que encontramos y lo que nos está pasando. Y muchas veces, digo, eso tiene un costo, tiene ciertas consecuencias y sin embargo decidimos hacer frente a lo que realmente ocurre para generar soluciones que sirvan a largo plazo y que le dejen a la provincia, luego de que nosotros y nosotras ya no estemos, realmente políticas públicas que no se puedan desentramar y que por sobre todo sean efectivas para garantizar los derechos de quienes más los necesitan. Y creo que en términos de niños, niñas y adolescentes es donde tenemos que hacer foco fundamental. No solo, como decía Eva, porque nos lo exige la normativa, sino porque además los niños, las niñas y los adolescentes han sido muy golpeados en los últimos años, digo, así como la mayor parte de las poblaciones vulnerabilizadas. Y esto lo hemos trabajado con nuestros equipos, lo hemos charlado en otras capacitaciones que hemos tenido, como también fue así con las áreas vinculadas a discapacidad, con las personas con discapacidad. Así es que se ha dificultado muchísimo el acceso a los derechos, a las vacantes escolares durante los últimos años. La realidad es que no se construyeron escuelas, por ende no hubo mayor amplitud en las vacantes, se hizo muy difícil, se cerraron muchos espacios de contención social, se dificultó mucho el acceso a las becas para jóvenes y por ende, digo, me parece que esa es una tarea fundamental que venimos haciendo. Nosotros cuando hablamos de acceso a la justicia, y para meternos un poquito más en quiénes somos y la propuesta que hacemos en relación a nuestra política pública que lanzamos este año, y digo lanzamos este año porque si bien el acceso a la justicia existía en términos de nombre, o el acceso a justicia, y ahora voy a hacer una referencia en relación a eso, existía en relación al nombre de la dirección o de la subsecretaría o de los espacios existentes, la realidad es que no existía la política pública tal como nosotros la pensamos y la construimos y la queremos trabajar, que tiene que ver con garantizar puentes hacia los derechos, ser organismos que representen al Estado en el territorio, que representen al Estado en los barrios y que le permitan a la gente que vive en los sectores sociales más desfavorecidos, más vulnerabilizados, poder tener un acceso o una cara del Estado cerca de su casa. Y me parece que en esta pandemia ha sido fundamental esto y lo dejó absolutamente en evidencia el hecho de que estamos celebrando de alguna manera haber podido realizar más de 100 operativos en el territorio durante los últimos meses y haber asistido a más de 10.000 personas en el marco de la dirección. Y eso no es un logro mío o de las directoras y los directores, sino de todos los equipos que vienen haciendo frente a este trabajo permanente, así que nuevamente agradecerles. Decirles que cuando llegamos acá y incluso a veces nos sigue pasando, hay que tomar muchas decisiones en el marco de los espacios, y mucho más cuando uno trabaja en la creación o en la implementación de una política pública nueva para una provincia tan grande y tan poblada como es la provincia de Buenos Aires. Y ahí una de las cosas que charlamos inicialmente fue, bueno, ¿qué nombre le íbamos a poner a esta política pública, hacer acceso a la justicia o acceso a justicia? Quiero hacer una referencia a esto en términos de lo que nos pasa mucho a los trabajadores que venimos con un paradigma territorial, porque de alguna manera tratamos de decirle siempre a las cosas por su nombre, porque sabemos que si no lo decimos no se resuelven y que por el simple hecho de no decirlo nada cambia. Una de las discusiones centrales que da muchas veces la doctrina en términos del acceso a la justicia, que además quiero decir que es una política pública que existe en Argentina, que es un orgullo en términos nacionales, porque no es una política pública que existe en otros países, no funciona de esta manera en otros lugares, no existen dispositivos territoriales, más allá de los centros vecinales o los centros de asistencia inicial, pero centros de acceso a los derechos como planteamos nosotros y como se ha planteado en Nación durante los últimos años, también una política pública creada por el ministro, que hoy es el ministro de provincia, pero no existe. Pero una de las discusiones que daba la doctrina y por ahí los académicos y las académicas eran, bueno, ¿es acceso a justicia o acceso a la justicia?
porque si decimos acceso a la justicia, en realidad hablamos de acceso a la jurisdicción, y si decimos acceso a justicia, en realidad hablamos de acceso a derechos. Y en esto quiero contarles que para nosotros no existe una diferencia en términos de ese concepto. Digamos que nosotros entendemos que acceso a la justicia es el modo en que se construyó esta política pública, es el modo en que lo conoce la gente, las personas que mayormente las necesitan, y que no se generan ese tipo de discusiones en el territorio. Y además hay un planteo general que nos venimos haciendo, que es, ¿por qué vamos a discutir un artículo cuando lo que tenemos que discutir es la palabra justicia, ¿no? A veces es desconfigurar de alguna manera o sacar de la centralidad lo que en realidad tenemos que hacer y discutir, que no es si le ponemos un artículo antes o no a la palabra justicia, porque no discutimos lo mismo ni respecto al acceso a la salud o al acceso a la educación, sino que lo discutimos solamente y meramente para este tema, sino discutir qué es la justicia, ¿no? Si es simplemente ese poder judicial o entendido como la jurisdicción y el acceso a los servicios de justicia, que también es un tema que ahora voy a abordar un poquito, o si es en realidad la justicia un concepto mucho más amplio que incluye al acceso a los derechos y a la garantía de lo que realmente la norma en un país que prevé un sistema normativo positivista como el nuestro determina, ¿no? Y nosotros entendemos que en realidad el acceso a la justicia es eso, es el acceso a los derechos, es el acompañamiento, es la política pública por la cual se genera un acompañamiento a la ciudadanía para el acceso efectivo a sus derechos previstos en las normativas y que muchas veces es muy difícil llegar, ¿no? Siempre hablamos de esto, últimamente venimos hablando bastante de los eslabones intermedios, en las cadenas entre las decisiones, los diseños, quienes piensan, estructuran, lo pensamos, estructuramos en políticas públicas, y aquellos y aquellas a quienes les toca realmente hacer frente a garantizarla, hacerla efectiva, estar frente a sus destinatarios. Y por eso necesitamos unir lo más que podamos esos eslabones en estos espacios, ¿no? En los espacios donde podemos capacitar, pero sobre todo también podemos reflexionar sobre cuál es nuestra tarea en el territorio y sobre el hecho de que necesitamos realmente estar juntos y construir redes, porque a veces los casos son muy complejos, y esto se los digo a ustedes, que en realidad la mayoría tienen experiencia también en la tarea territorial, de todas las personas que están en este Zoom, y sabemos que en realidad muchas veces las problemáticas son absolutamente amplias, que no se limitan ni a un solo tema, que cuando a veces atendemos a una víctima en realidad tiene muchos problemas más allá de lo que tiene que ver con la asistencia psicosocial, la causa judicial o el acompañamiento legal y hablar con la fiscalía. A veces los problemas son muchos más, son estructurales, ¿no? Y hoy nos encontramos con un tema que venimos repitiendo bastante también, que es la brecha digital, ¿no? Que es un tema central. Esta brecha que otra vez pone a aquellos que están caídos del sistema, a aquellos que tienen deficiencias estructurales para poder acceder a los derechos y que muchas veces se le adeuda de alguna manera o tienen una privación general del acceso a los derechos. Ahora el mundo digital nos pone ante otra brecha nueva y una brecha que pareciera difícil de cerrar. Entonces, me parece muy importante poder explicar por qué nosotros tomamos esta decisión y qué es lo que entendemos con nuestra política pública. Y la realidad es que en términos de acceso a derechos existen muchísimas falencias y realmente poder trabajarlo, digo, Eva me parece que lo individualizó bastante bien y todo específicamente en las áreas donde ellos vienen trabajando y todos los organismos que estamos trabajando juntos para tratar de hacer frente a una situación crítica como la que estamos. Pero yo quiero puntualizar el aspecto vinculado al acceso a la jurisdicción concretamente, al acceso a la justicia en términos del acceso al poder judicial, como una de las líneas de lo que en realidad el acceso a la justicia implica, que nosotros nuevamente digo, se entendió como el acceso a derechos. En términos de acceso a la jurisdicción, en términos de acceso al poder judicial de niños, niñas y adolescentes, nos encontramos claramente en un sistema que está en crisis, en un sistema que necesita fortalecerse en todos los aspectos posibles. Digo, esto no me canso de repetirlo, las personas con condiciones de vulnerabilidad, especialmente las personas en condiciones de vulneración de derechos económicos, digamos, con privaciones generales al acceso a los derechos, no conocen la justicia en términos del Poder Judicial en todos sus fueros. Difícilmente conozcan la justicia contencioso administrativa, la justicia civil y comercial,
difícilmente vayan a una mediación previa, digamos, que no sea una mediación comunitaria, a una mediación prejudicial. Las personas pobres, las personas que tienen privaciones de derechos muy grandes, conocen dos fueros: el fuero penal, que bien hablaba Eva, de todo el fuero de responsabilidad juvenil, en el caso de niños, niñas y adolescentes, y el fuero de familia, ¿no? El fuero donde vamos a pedir que por favor nos dé el apellido de nuestro padre, o que se pague una cuota alimentaria, o que se haga un reconocimiento tardío, o sea, una inscripción tardía de nacimiento para aquellas madres o padres que no han podido inscribir a sus hijos a tiempo. Y ahí me parece primera deficiencia general en la que nos encontramos. La garantía de los derechos de los niños y las niñas en términos del Poder Judicial tiene muchísimos problemas. Nos encontramos ante situaciones donde inscripciones tardías de nacimiento tardan 10 años, o se postergan, o se paralizan. Hablamos de temas vinculados al orden público, que le interesan necesariamente al Estado. Hablamos de medidas de guardas, digamos, de medidas de abrigo, de medidas de protección de niños, que se paralizan. Hablamos de niños que a veces, incluso en estos 4 años nos ha pasado mucho, están institucionalizados, pero se escapan de esos espacios de institucionalización, y en la causa judicial jamás se refleja esa situación. Luego hablamos de situaciones muy críticas, y una de las situaciones más críticas que nos encontramos en la actualidad es la deficiencia en el marco del derecho a ser oído de los niños y las niñas en los expedientes judiciales, ¿no? Y cómo la normativa actual le permite a los jueces y a los diferentes departamentos judiciales interpretar la norma de manera absolutamente disímil. Nos encontramos con juzgados que interpretan algunas cuestiones vinculadas al derecho a ser oído, que si lo escuché una vez al inicio de la causa judicial es suficiente, otros juzgados que interpretan que con que lo escuche el cuerpo técnico auxiliar es suficiente, otros juzgados que dicen no lo escucha el cuerpo técnico, lo tengo que escuchar yo, que soy el juez o la jueza. Digamos, hay una diferencia de criterios tan amplia que hace difícil generar un proceso donde realmente haya una garantía de los derechos para esos niños y para esas niñas. Y realmente nos preocupa absolutamente el derecho a ser oído de los niños y niñas, porque no solamente es uno de los derechos principales que se han reconocido a los niños y las niñas, sino que además es uno de los derechos centrales para realmente tener una garantía en el derecho de esos niños y de esas niñas. Entonces nos parece central poder empezar a construir espacios, o poder empezar a construir criterios generales. Digo, en ese sentido es uno de los sentidos que queremos trabajar con la Corte, con la justicia, para que se empiecen a diseñar manuales de buenas prácticas, algunos criterios comunes, trabajos con los jueces de los diferentes departamentos judiciales y de los diferentes fueros, para que se empiece a unificar de alguna manera el criterio en términos de la escucha, que sea por supuesto en la amplitud del proceso de escucha, ¿no? Y la verdad es que ahí también hay otra falencia que necesitamos mostrar. Y digo, y en esto vuelvo a decir, nosotros elegimos como gestión visible las cosas por su nombre, porque es la única manera de realmente poder hacer frente a los problemas que tenemos y poder empezar a encontrar soluciones a los mismos, que son las asesorías de menores. Las asesorías de menores que tienen la mayor parte de intervenciones de forma en los expedientes judiciales, es decir, de ese traslado a tal, pase a tal, o pase a tal organismo, devuélvase. Y no existen cuestiones de tratamiento de fondo. Muchas veces las asesorías de menores nunca escucharon al niño o a la niña, y en ningún momento tuvieron un contacto con el mismo o con la misma, con lo cual es otro problema que tenemos que poder afrontar, digo, obviamente con todas las cuestiones del caso. Y en ese sentido venimos trabajando en el Ministerio una figura, o tratando de especificar, de ampliar, de producir algunas modificaciones a la norma en lo que tiene que ver con la figura del abogado del niño, el abogado del niño, que es una figura muy importante en relación a la normativa, y que si bien tiene una norma muy cortita, que no ha sido demasiado específica, que también dio lugar a miles de interpretaciones distintas. No me quiero poner legalista, y si ven que eso es así, por favor indíquenmelo, porque por ahí a veces nos pasa a los que cada uno con su profesión va ingresando a veces a un proceso y termina hablando de lo suyo solamente, pero me parece que es muy importante para todas las disciplinas y para la interdisciplina esta figura de la abogada del niño. ¿Por qué?
porque concretamente el abogado o la abogada del niño o de la niña se presentan en una causa a hacer la voz y la asistencia técnica de ese niño y de esa niña, que muchas veces tiene una voluntad, tiene una idea, tiene un deseo diferente al de sus padres, al de sus tutores, y que muchas veces además lo necesita en términos de protegerse de esas personas que en realidad deberían cuidarlo y que, bueno, por alguna razón u otra no lo realizan. Nosotros encontramos en la figura del abogado del niño y la abogada del niño o niña, bueno, la abogada del niño voy a decir porque es difícil encontrar en el lenguaje binario una representación que realmente lo pueda incluir a todos y a todas. Creemos que hay que promocionar la figura y en ese sentido estamos trabajando también con el Ministerio de las Mujeres un convenio por el cual nuestros abogados y abogadas de los CAPUS, del CPB, de los centros descentralizados, que sean abogados del niño, abogados de la niña, puedan firmar en los casos, por ejemplo, de cambios de género, en donde se necesita un asesoramiento. Puedan asesorar, puedan acompañar a esos niños, esas niñas y esos adolescentes que se autoperciben distinto al género que inicialmente les ha tocado en su documentación o al sexo que tienen y que quieren cambiar de género. Ese derecho fundamental del que además nos sentimos absolutamente orgullosos y orgullosas por tener esa ley, por ser uno de los países pioneros que tiene esa ley, porque además hemos construido de eso una bandera y realmente es un derecho adquirido que por suerte, digo, sigue estando en nuestra normativa y que además empezó a ser un operativo, se ha replicado en otros países de la región y en otros países del mundo, pero que realmente nos posiciona en un espacio de amplitud de derechos y de ampliación de derechos que es realmente fundamental y única. Otra cosa de lo que nos preocupa en términos del concepto de abogado o abogada de niña es el concepto de la edad, ¿no? Porque a veces lo que nos dicen en la justicia es, no, hay que tener un criterio de edad o de grado de madurez del niño o niña para presentarle un abogado o abogada. Y a veces la presentación del abogado o abogada no es una cuestión meramente de una asistencia técnica o no es una cuestión que implique ponerlo en contraposición de su padre, tutores o de otra persona que está en esa causa. A veces el abogado o abogada tiene que garantizar el derecho de ese niño a que lo escuchen, a que lo atiendan, a que de alguna manera se tome en cuenta su posición, a que se garanticen sus derechos humanos fundamentales, derechos que además tienen una protección mucho más amplia que la de los adultos y las adultas, por una cuestión de interés superior del niño, por una cuestión de interés público general. Entonces, digo, me parece que es muy importante que además este concepto de este abogado o abogada se pueda desarrollar en los diferentes fueros, ¿no? Empezamos a ver cómo los niños y niñas víctimas de delitos, y ahora voy a hablar un poquitito de eso antes de dejar la audio para no hacerlo muy largo, niños y niñas víctimas de delitos empiezan a poder presentar abogados que los representen como particular ramificados en las causas penales, y todos ustedes, la mayor parte de ustedes, y especialmente los que atienden y trabajan con víctimas del CPB, de los descentralizados y las descentralizadas, saben la dificultad que existe en el fuero penal para hacer frente a las causas en donde hay niños y niñas como víctimas, y especialmente a las causas que nosotros hemos relevado en este año, que son la mayor cantidad de delitos asistidos por el CPB y los descentralizados, que son el abuso sexual de niños y niñas. Es decir, en esas causas donde es muy difícil que se avance con las investigaciones, y esto hay que decirlo, porque la verdad es que nos cuesta muchos acompañamientos, nos cuesta muchos asesoramientos, nos cuesta muchas veces ir a las fiscalías. Yo siempre digo que con muchas de las compañeras que hoy nos encontramos en la gestión, nos conocimos pateando las puertas de las fiscalías para que nos atiendan, porque durante muchos momentos es muy difícil hacer frente a causas judiciales que no avanzan cuando hay víctimas, y especialmente cuando son niños y niñas, ¿no? Y particularmente los delitos contra la integridad sexual, que tienen una consecuencia en toda la vida y en todo el desarrollo de esa persona con un daño permanente. Me parece entonces que tenemos que trabajar en la promoción de esta figura, porque es una figura que nos sirve
concretamente para muchas cosas, y que les sirve a los niños, niñas y adolescentes para realmente poder garantizar ese derecho fundamental que tienen los procesos, que es el derecho a ser oído. Quiero decirles que en relación al tema de víctimas en particular, y prometo que ya es lo último que digo porque también sé que Eva tiene que retirarse. Eva, por favor, sentite libre cuando necesites irte porque sé que tenés otra reunión, así que cuando lo necesites te despedimos. Pero bueno, reflexionar nuevamente sobre esto. Hablamos de más del 24% de los casos en lo que estamos trabajando en protección a los derechos de las víctimas de abuso sexual infantil. Lo cual implica, digo, esto lo venimos diciendo también sistemáticamente, porque en total, entre lo que es abuso sexual infantil, abuso sexual de mujeres mayores, violencia de género y violencia intrafamiliar, que también incluye niños y niñas, que creo que vamos a hablar un poco más de eso, hablamos de un promedio de más del 60% de los casos. Es decir, concretamente esta pandemia nos ha puesto ante la pandemia de la violencia y de los delitos contra la integridad sexual en el marco de lo que ocurre en los hogares y en los vínculos más cercanos de los niños, las niñas y los adolescentes y las mujeres, que somos otras de las poblaciones más vulnerabilizadas, y que si bien venimos, digo, trabajando muchísimo en términos, nos hemos unido muchísimo las mujeres para poder romper los techos de cristal, para poder decir la verdad de lo que nos pasa, para poder visibilizar la problemática, para poder visibilizar todos los micromachismos cotidianos que han convertido esta situación en una absoluta tragedia y en una pandemia permanente donde se mata a una mujer cada 26 horas en nuestro país. Me parece que es tiempo también, y sé que creo que lo venimos haciendo, pero que además estos números, este criterio meramente objetivo de más del 60%, crea una alarma permanente en la provincia de Buenos Aires, que es la situación de la violencia en la que están sometidas muchos niños y niñas en nuestra provincia, y que además las dificultades para que se tomen medidas de guarda o medidas de seguridad para esos niños, para que se acompañen muchas veces a las mamás, que este es un tema que también venimos trabajando con los jueces penales para algunos jueces penales, ¿no?, del Departamento Judicial de La Plata, para que se tomen medidas en el mismo momento que una mamá hace una denuncia. En general digo una mamá porque en general son las mamás las que acompañan este tipo de denuncias. Y eso es así. Digo, en general son las mamás, somos las mujeres las que arrastramos o acompañamos permanentemente este tipo de situaciones. Y eso es una cuestión estadística, se puede acompañar en se puede ver, digo, y estamos trabajando también con la Corte para tener esos datos concretos, esos datos objetivos de los denunciantes y las denunciantes, porque nosotros sabemos que ese dato es así. Y muchas veces lo que pasa es que esa mamá no solamente tiene que ir a hacer una denuncia a la comisaría y no la atienden, y le dicen que no pueden tomarle la denuncia, que tiene que ir a otro lado, y entonces basta a tribunales penales, logra hacer una denuncia con muchas dificultades, porque creo que todos y todas los que hemos acompañado víctimas lo sabemos y lo vemos, y después le piden que vaya a la PUR, al área de procesos urgentes de la Defensoría, para que pida una medida de restricción perimetral o una medida cautelar en el fuero de familia. O sea, hablamos de mamás que están acompañando niños en situación de abuso. Entonces me parece que es muy importante el trabajo que tenemos que hacer de visibilizar esta cuestión y de empezar realmente a que se resuelvan y a ir dando pasos, que muchas veces son cortitos y chiquitos, pero que implican cambios permanentes para estas víctimas en relación al acceso a sus derechos que le corresponden como tales. Les puedo contarle que, bueno, estamos trabajando en el protocolo de abuso sexual infantil, que en eso viene trabajando muchísimo Agustina, que estamos trabajando un protocolo con el organismo de niñez, también para lo que tiene que ver con las víctimas de trata, porque muchas veces en los rescates y acompañamiento de las víctimas de trata hay niños y niñas, y no tenemos competencia para hacer esa asistencia, y realmente este acompañamiento de todo lo que son los profesionales del organismo de niñez es muy importante, porque estas víctimas, que nosotros muchas veces llamamos víctimas indirectas, en realidad tienen, digamos, son víctimas centrales en términos de estos espacios, donde existe no solamente muchas veces explotación sexual, pero también explotación laboral de estos niños y niñas y adolescentes. En ese sentido también venimos trabajando con la COPRETI, que realmente es un organismo con el que también hemos estado trabajando desde el principio, desde que llegamos, y estamos trabajando en una campaña en la cual está participando, por supuesto, el organismo de niñez y otros ministerios, en conjunto con otros organismos,
que tiene que ver con lo que tiene que ver con imágenes, difusión de imágenes íntimas, no solamente de niños y niñas, pero muchas veces de niños y niñas o adolescentes, particularmente sin consentimiento, lo que es grooming, que realmente es un delito gravísimo, que deja ver las enormes redes que existen de pedofilia, pero además la dificultad nuevamente en la brecha digital que tenemos muchos de nosotros. Muchos y muchas de nosotros somos jóvenes, somos muy jóvenes y sin embargo no conocemos muchas de las cosas que pasan en la red, ¿no? En la web. Se hablan de muchas cosas, pero no conocemos, en algunos sitios que no tenemos acceso, en algunas cosas peor o algunas redes sociales nuevas que los niños, niñas o los adolescentes, los más jóvenes acceden permanentemente y nosotros ni siquiera las conocemos o no sabemos cómo funcionan, no sabemos de qué manera se generan esos vínculos en el marco de esas redes sociales, que lo que implica una necesidad de capacitarnos permanentemente y de estar permanentemente dialogando sobre estas cosas y encontrándonos con personas que las conocen, que sí saben y conocen los peligros en los que se encuentran nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Me parece que hemos empezado un camino que tiene muchos desafíos, que no solamente tiene muchos desafíos, sino que tiene muchas dificultades, que ha sido un año absolutamente complicado, que desde la Dirección Provincial y desde las direcciones de línea, lo que más queremos es poder trabajar en las capacitaciones, en poder brindar herramientas, pero por sobre todo en decirles, contarles, afirmarles permanentemente que no están solos y solas en el territorio, que no vinimos acá a ocupar un espacio para quedarnos sentados en nuestras oficinas, sino que realmente vinimos a proponer modificaciones, a proponer políticas públicas, a implementarlas de la mejor manera posible para que realmente generar modificaciones concretas y para poder dejarle esas políticas públicas y estas estructuras firmes y que realmente tengan una identidad propia, como fue durante tantos años el CPB y sigue siendo, y vamos a trabajar en jerarquizarlo todo lo que podamos a cada momento en el que estemos en este lugar, pero por sobre todo volverles a decir que no están solos y solas en el territorio, que vamos a construir la mayor cantidad de redes posibles, que vamos a construir la mayor cantidad de refugios posibles, que conocemos las dificultades que se viven en el cotidiano, que sabemos que en este momento esas dificultades se han potenciado, pero que por sobre todo estamos absolutamente dispuestos y queremos trabajar y lo venimos haciendo en construir una red, un espacio común donde los organismos de esta provincia no se vuelvan a dividir, no se vuelvan a desconectar como nos pasó durante los últimos años y que realmente el laburo de ustedes pueda ser acompañado de esta dirección, de las subsecretarías, y se les haga más sencillo, porque todos sabemos que la atención y el acompañamiento de las víctimas, que el trabajo en el territorio del acceso a la justicia, que el trabajo en el territorio de los organismos de niñez, que muchas veces tienen una demanda que es inabarcable para organismos que dependen del municipio o dependen de la provincia, sea un poco más fácil. Y no solamente eso, sino que nos podamos hacer cargo de los problemas estructurales que existen y que necesariamente tenemos que poder hacer frente y modificar. Así que volverles a agradecer por todo el laburo que vienen haciendo, también lo hago a todos los dispositivos de niñez, que sé las dificultades que afrontan permanentemente para hacer frente a la demanda y muchas veces para tapar agujeros que dejan otros poderes, otros dispositivos, y realmente el reconocimiento a la tarea permanente y sepan que vamos a seguir haciéndolo, que vamos a ampliar, pero que por sobre todo vamos a seguir generando estos espacios de reflexión, estos espacios de capacitación y también los ateneos de casos, que es una de las cosas que venimos planteando desde el principio y que ha dificultado la pandemia, pero que muy pronto vamos a estar poniendo en común y que vamos a invitar también al organismo de niñez a participar para poder también unificar nuestras intervenciones y para que aquellos caminitos con menos obstáculos que algunos y algunas de nosotras hemos podido lograr generar en este tiempo en la tarea que vienen llevando adelante, también les sirvan a otros y a otras para no sentirse tan solo en un camino tan difícil. Así que gracias de nuevo, gracias Eva. Bueno, Lucía, muchas gracias por tu aporte. Ahora le damos la palabra a la licenciada Agustina Iafola,
que es directora del Centro de Protección de los Derechos de la Víctima del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y también es coordinadora del hogar del Padre Cajade. Bueno, muchas gracias, Agustina, por aceptar la invitación y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Carolina. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno, gracias a Eva y a Lucía. Gracias a todos los trabajadores de los equipos que están participando de las capacitaciones. Bueno, mi idea era, digamos, traer algunas líneas, compartir algunas líneas que más que, digamos, verdades absolutas o afirmaciones, son cuestiones que desde el lugar particular en que me ha tocado intervenir y elijo intervenir con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, me parece que es interesante pensar y que podamos trabajarlas en conjunto. En principio, digamos, hacer, digamos, si se quiere, una especie de evaluación o de la situación de los niños, niñas y adolescentes de nuestros barrios populares, en esto de pensar, digamos, la infancia en el contexto de pandemia, y cómo se fue dando también el entrelazamiento de discursos, tanto desde las organizaciones comunitarias que trabajamos en la restitución y en la promoción de los derechos de la infancia, como también desde los actores del Estado que intervenimos desde diversas áreas, ¿no? En principio, bueno, como señalaba Eva y también Lucía, este año ha sido un año atípico para todos, tanto desde las políticas públicas del Estado, como desde las organizaciones comunitarias que trabajamos en la promoción y restitución de los derechos de la infancia y las adolescencias. Nos hemos enfrentado, ¿no?, a una coyuntura sin precedentes, hemos tenido que modificar nuestros modos de estar y de intervenir en territorio, modos que en el caso del acompañamiento a niños, niñas y adolescentes y sus familias en situaciones de extrema vulnerabilidad, sabemos que la presencia es un factor fundamental. Tanto los trabajadores sociocomunitarios como los trabajadores del Estado tuvimos que generar y crear nuevos modos de construir lazo social, ¿no?, en este contexto, modos de sostener y de sostenernos en territorio, que permitieran justamente acompañar procesos que sabemos que son sumamente complejos y dolorosos, ¿no? Porque no podemos pensar, digamos, en un proceso reparatorio de restitución de derechos que no esté mediado por el vínculo, por la construcción del lazo social, ¿no? Algo de esto también planteaba la semana pasada Beatriz, ¿no? La importancia del lazo en este contexto. Y esto de, ¿no?, que si bien todos estamos desvalidos por la incertidumbre que ha implicado este año, este desvalimiento, cuando las situaciones de base implican, digamos, la falta de derechos sociales básicos, se amplifica, ¿no? Si bien no es posible ni deseable realizar generalizaciones, creo que sí podemos delimitar algunos factores que hacen que transitar este momento, que haber transitado este año, haya sido diferente para determinados sujetos y determinados colectivos, en función de los recursos propios de su edad, recursos económicos, recursos sociales, recursos simbólicos, y que ese modo de transitar produce diferentes modos de sufrimiento, ¿no? Entonces, me parece que en función de poder hacer un análisis de esa coyuntura de las infancias en nuestros barrios, como trabajadores y trabajadoras del Estado y como trabajadores sociocomunitarios, quienes pertenecemos a organizaciones de la sociedad civil, podemos pensar y delinear políticas que permitan abordar esa complejidad, ¿no? Más allá de que en las intervenciones particulares vamos a tener que ver la singularidad de ese niño, esa adolescente, y de esa familia. Sabemos que, digamos, el niño, por ser un sujeto en constitución, es, digamos, fundamental en ese crecimiento, la importancia, ¿no?, de sus vínculos afectivos, de sus referentes afectivos y de sus referentes comunitarios. Me acuerdo que en el 2018, cuando con las organizaciones comunitarias, con otras organizaciones comunitarias de Berisso, La Plata y Ensenada, organizamos una marcha
que justamente denunciaba que el hambre era un crimen por la situación que estaba pasando, digamos, tanto nuestras organizaciones como los niños en nuestros barrios. Justamente fueron ellos quienes denunciaron, ¿no?, en esa oportunidad la vulneración de derechos y la importancia de poder, de que sus papás puedan tener trabajo, de que puedan generar, digamos, ingresos que permitan solventar un hogar, que puedan vivir en su casa y no en nuestros hogares convivenciales, más allá de todo el aporte y la construcción que desde las organizaciones se sostiene en términos más de lazo, de vínculo, de ternura y de sostén y de construcción, tanto material como afectiva, ¿no? El encuentro pasado también se señalaba, ¿no?, esta cuestión de que la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio tomada por el Gobierno Nacional en marzo de este año, a raíz de la emergencia sanitaria, en los barrios populares se convocó bajo la consigna de quédate en tu casa, ¿no?, dando lugar, por un lado, a la visibilización por parte del Estado de las redes de cuidados comunitarios que existen en nuestros barrios, pero también dando cuenta de la imposibilidad para muchos de los sectores de la sociedad de sostener el quédate en tu casa, ¿no? Si algo quedó en evidencia, y un poco lo trabajábamos también en el encuentro pasado, a partir de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, fue la desigualdad estructural que el capitalismo con toda su furia impone, digamos, hace años a determinados sectores de la sociedad. Esta cuestión estructural, ¿no?, de la que hablaba Lucía también recién. La imposibilidad de acceso a derechos sociales básicos en los barrios populares donde hoy transcurren la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. De hecho, según datos oficiales de UNICEF, a fines del 2020, digamos, la población, o sea, el porcentaje de población de niños, niñas y adolescentes que llegaría, digamos, a la pobreza sería de 58,6, ¿no? Entonces, eso también nos da la pauta de cómo pensamos también transitar, acompañar y generar políticas que acompañen esa post-cuarentena, ¿no? No solamente lo que se ha podido realizar hasta ahora, sino cómo vamos a acompañar también en lo que viene para los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, digamos, más allá de esta situación y este análisis, creo que es importante algo que me parece que la pandemia precipitó, pero que me parece que es un deseo, una estrategia y una apuesta de construcción de este gobierno, que tiene que ver con la articulación y el entrelazamiento en territorio del Estado y la comunidad, ¿no? Digamos, cuando se decreta el aislamiento, muchas de las organizaciones, hoy decía Eva, ¿no?, se nos perdió un poco el termómetro en términos de cuidado, muchas, tanto las escuelas como por ahí las salitas, digamos, no tenían ese contacto permanente. Bueno, fueron muchas de las organizaciones, también comunitarias, las que sostuvieron, ¿no?, ese contacto, ese lazo, ese saber cómo estaban las familias, cómo estaban los niños. Y creo que el Estado en algún punto también, a través de las articulaciones territoriales, de este quédate en tu barrio, de poder generar políticas que lleguen al territorio, operativos, itinerancias, poder trabajar para estar, en algún punto también me parece que se dio algo de una apuesta que creo que tiene que ser algo permanente y una construcción también a sostener y a profundizar, que es justamente la de entrelazar las respuestas comunitarias con las respuestas, digamos, del Estado. Y, digamos, me parece, por último, quería traer como alguna cosita más vinculada a cómo pensar el acceso a la justicia con niños, niñas y adolescentes a partir de nuestra política pública y de nuestros dispositivos, ¿no? El Estado argentino, ¿no?, hoy también Eva lo mencionaba, ¿no?, a partir de la sanción de la ley nacional
26.061 y de la ley provincial 13298, logra dejar atrás, digamos, el principio de la situación irregular, ¿no?, propio de la ley del patronato, y justamente poner a jugar y a trabajar y a construir el principio de la promoción, ¿no?, y la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en términos de sujetos de derecho y ya no en términos de sujetos tutelados. Creo que, como decía Lucía hoy también, es importante que, digamos, el espíritu de esa ley, digamos, sea una responsabilidad en todas las áreas del Estado. ¿Cómo podemos pensar, por ejemplo, el acceso a la justicia y el acompañamiento a víctimas cuando esas víctimas involucradas son niños, digamos? ¿Cómo hacer que cuando el niño, niña y adolescente se tope con la justicia, sea del fuero penal o sea del fuero civil o de familia, realmente se encuentre con una justicia no tan ajena a sus problemáticas, a sus procesos, a sus vínculos? Me parece que hay nuestros dispositivos, digamos, CAJUS CPB, ¿no?, nuestra política pública de acceso a la justicia y asistencia a la víctima, hacen un trabajo constante de acompañamiento a familias de niños, niñas y adolescentes que han sufrido diversas vulneraciones de derecho, y me parecía importante, a modo de, más de disparador que nos permita, digamos, abrir preguntas o pensar, dos situaciones, ¿no?, que entiendo son situaciones que los equipos pueden encontrarse cotidianamente y que me parece que nos puede también servir de brújula para pensar a dónde van nuestras intervenciones, cómo generar justamente que esa justicia con la que se encuentra ese niño sea una justicia de promoción y protección, ¿no? Una, bueno, tiene que ver con esta cifra que traía Lu, digamos, de las intervenciones respecto a la temática de abuso sexual infantil o de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, que es una temática que, digamos, de la que hemos tenido mayor cantidad de casos de intervenciones y acompañamientos de nuestros equipos, que en términos de, digamos, que sabemos todo lo que implica el abordaje y esa intervención, digamos, tanto en términos de restitución de derechos como en la búsqueda de justicia como parte del proceso reparatorio, el trabajo de los equipos para justamente reducir los efectos de la revictimización, que muchas veces, por falta de perspectiva en términos de promoción y protección de derechos, que el recorrido por la justicia penal genera en las familias, realmente hace que esa justicia sea muy expulsiva, ¿sí? Entonces, cómo los equipos acompañan, trabajan con la víctima como parte del proceso activo, acompañando a esa familia que ha quedado devastada por esta situación, me parece que es una línea como fundamental a profundizar, a trabajar, digamos, como un faro o una guía, y también un reconocimiento a, digamos, lo que nuestros equipos trabajan todos los días en función de la promoción y restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y por otro lado, bueno, otra de las situaciones que esta más bien se da por ahí en los dispositivos territoriales que se han creado, digamos, en la urgencia de tener que garantizar el Estado en territorio, y me parece que son fundamentales también para poder situar esta perspectiva de la Ley de Promoción y Protección. Hace muy poquito trabajamos desde Acceso a la Justicia en articulación con el Hogar del Padre Cajade, una situación también de una mamá que justamente tiene sus niñas en nuestro hogar desde el año pasado por una medida de abrigo, ¿no? Cuando, digamos, desde el sistema judicial se cerraban un poco las puertas para esta mamá, se generó una estrategia de sostén, se articuló con otros organismos
no solo de sostén y de recursos materiales, sino también simbólicos y de apuesta. Ustedes piensen que cuando un niño entra al hogar se produce justamente una separación de su hogar y de sus redes afectivas, ¿no? Cuestión que, por más que podamos pensar que la intervención, por supuesto, está basada en una situación de desamparo, para el niño en sí mismo es un suceso bastante traumático. Se encuentra con nosotros, que no nos conoce, siempre la apuesta nuestra es poder trabajar con las familias. Creo que, por ejemplo, en esta situación, como se dan en miles de situaciones vinculadas al acceso a la justicia y a la política que queremos construir, se elaboró y se trabajó en un abordaje conjunto que acompañó a esa mamá que la habilitó. El otro día también Beatriz mencionaba esta cuestión de cierto cuestionamiento a veces a las familias, ¿no? Y cómo pretender que alguien a la que se le ha dejado caer del sistema, que no se ha brindado ni oportunidades, ni que tampoco se apuesta, pueda sostener tareas del cuidado. Me parece que ahí esa articulación en términos de acceso a la justicia es fundamental, en ese sostén, y que ahí hay una apuesta. Creo que la restitución de derechos, eso que muchas veces en lo cotidiano uno ve como un trámite de ANSES, un trámite de DNI, una gestión de algún recurso, la escucha, el acompañamiento de nuestros dispositivos, es una apuesta para aquellos que han vivido excluidos. Y creo que, bueno, esa es la apuesta que podemos ofrecer desde nuestra política pública en las diversas situaciones que acompañamos de vulneración de derechos de las infancias. Así que, bueno, nada, un poco para poder dejar ya la palabra, a ver si podemos realizar algún intercambio. Pero me parece que, bueno, esto, el reconocimiento también al trabajo que vienen haciendo los equipos durante todo este tiempo y que sostienen y construyen y apuestan a la construcción, digamos, de una política pública de acceso a derechos y de acceso a justicia, para que la justicia justamente sea una justicia que escuche, que trabaje, que resuelva, que tenga consideración de las problemáticas de las personas y que permita justamente mejorar su vida y no una justicia distante, ¿no? Bueno, muchas gracias, Agustina, muy claro la exposición. Damos comienzo, si les parece, el conversatorio. Pueden escribir por el chat preguntas, inquietudes, reflexiones, como para poder iniciar este proceso de intercambio, y en este espacio poder intercambiar y tal vez poder llegar como a alguna conclusión o iniciar al menos algún proceso de pensamiento para modificar o para aportar en algo a todo esto que hoy se quedó expuesto sobre la mesa o sobre Zoom, digamos, ¿no? A partir de la pandemia o a partir como recrudecimiento, digamos, de lo que ya inicialmente estaba a partir de la pandemia. Bueno, vamos a repasar algunos de los comentarios. Bueno, agradecimientos para las oradoras, un montón. Y Juan Francisco me menciona acá por privado que tenía una pregunta para hacer. Juan Francisco Díaz, ¿por dónde andás? Bueno, inicio yo entonces la lectura. Acá hacen un comentario en relación a las mujeres privadas de su libertad. No sé si era más específico para Eva, pero bueno, lo leemos. A la mujer detenida, dice, se observa cotidianamente un agujero en cuanto a la política pública, ya que se ven situaciones de desvinculación mediado por lo institucional. Respecto del ASPO, como que no duplicó o redobló la situación compleja, que son eternas las revinculaciones, pasa muchísimo tiempo, dice, en el mejor de los casos, en el que el niño vuelve a conectarse con su madre, por experiencia personal, dice, respecto de los servicios locales y zonales, que no funcionan, y cuando prestan atención a la situación planeada desde lo penal, lo hacen desde el prejuicio. Es como si su objeto de intervención no denotara importancia. Estaría
esperaría esa actitud de lo jurídico, dice patriarcal y clasista, pero no de colegas o profesionales afines. Termina pesando el perfil ético y político de quienes intervienen con la niñez. Pregunta, que no se aplica la ley Micaela en la interpelación, ¿no? En la interpelación a la perspectiva de género que sustentan. Estamos hablando de población vulnerada. Y un comentario siguiente habla de esto, ¿no? Insiste respecto de la implementación de la ley Micaela. No sé si alguna de las dos oradoras que han quedado presentes quieren hacer algún comentario. En relación a la inquietud del contexto de encierro, perdón, Caro, pues se me cortó un poco. Sí, es un comentario bastante extenso que está en el chat, si lo querés repasar, es respecto a la revinculación de las mamás con los hijes, que es mucho tiempo, dice, el que lleva, y como cierto prejuicio del personal judicial o que interviene respecto de estos casos en particulares, y que observa como la falta de implementación de la ley Micaela, y un comentario posterior menciona lo mismo, la necesidad de capacitar respecto de la ley Micaela. Bueno, me parece que como que tiene varios conceptos, digo, la reflexión y la pregunta en algún sentido. ¿Qué está pensando con el perfil ético-político de quienes intervienen con la niñez? Bueno, es una pregunta cuasi filosófica, que no sé, digo, me parece que implicaría una evaluación muy general y que es difícil. Ahí está Gabriela Ponte. Hola, Gaby, que trabaja muchísimo con nosotros, porque Eva tuvo que salir justo, así que saludarla. Hola Lu, No sé, hola a todos y no sé, todas. Gaby, si vos te querés hacer a cargo de esta respuesta, pero bueno, es una respuesta como muy integral que implicaría una evaluación general del personal o de todas las áreas que intervienen en niñez. Yo no llegué a escuchar bien cuál era la pregunta o la inquietud. Perdón que vuelva a pedirla, pero no la escuché. No, un poco habla es una reflexión general que en relación a las mamás en contexto de encierro, pero la pregunta se vincula con qué está pasando con el perfil ético-político de quienes intervienen con la niñez que no aplican la ley Micaela y mucho menos interpelan la perspectiva de género en la que sustentan. Estamos hablando de la población más vulnerabilizada. No, mira, puntualmente en cuanto a las mujeres que están, las madres que están detenidas con sus hijos o dentro de la unidad penitenciaria o fuera, nosotros como organismo de niñez tenemos un laburo bastante complejo porque, bueno, las políticas de niñez implementadas en el gobierno anterior son muy diferentes y muy distintas a las que nosotros aspiramos y por las que nosotros laburamos y defendemos, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones en las cuales pudimos revertir, situaciones de separaciones de hijas y madres. Hay otras que se nos está complicando por una cuestión también de que intervinieron los servicios locales, pero creo que vamos en buen camino y la postura nuestra siempre es de la vinculación de todos los hijos con todas las madres, ¿no? En cuanto al tema de la ley Micaela, el Ministerio de Mujeres está haciendo capacitaciones y no sé si ya se hizo o si no se habrá hecho a la parte del servicio penitenciario. Nosotros como organismo de niñez estuvimos en la capacitación, en una de las primeras capacitaciones de la ley Micaela, pero bueno, no sé por qué esta pregunta, yo creo que esta pregunta más que nada está enmarcada en situaciones que han sucedido anteriormente y no ahora con nosotros en la gestión. No sé si hablan de una situación, si la persona que escribió esto conoce una situación particular, nos ponemos a disposición de que nos pasen los datos como para poder revertir esto que está diciendo. Me parece agregar ahí en algunas cuestiones que se vinculan a lo que tiene que ver con las mujeres privadas de la libertad, que es un tema que venimos trabajando muchísimo desde el Ministerio, digo, más allá de la mesa de madres que se constituyó desde el mes de enero. Ni bien llegamos en el marco por sí de la mesa de cárceles que ordenó, digamos que se ordenó de acuerdo a un decreto del gobernador y de acuerdo también
al informe de la Corte que salió unos días antes de la asunción de la gestión, por la cual se determinaba la gravedad de la situación humanitaria en todo lo que tiene que ver con las unidades penitenciarias de Provincia de Buenos Aires. Me parece importante destacar que en relación a lo que tiene que ver con las cárceles de mujeres, hablamos de que las mujeres ocupan menos del 4% o son menos del 4% del total de la población carcelaria de la Provincia de Buenos Aires. Con lo cual, todo el proceso general, pensado en términos de las mujeres privadas de la libertad, está diseñado y estructurado, pensado en varones. Digamos, todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario está pensado desde la óptica de los varones. Incluso en la provincia de Buenos Aires, durante todo el siglo XX, las mujeres que estaban privadas de la libertad inicialmente estaban privadas de su libertad los mismos lugares que estaban institucionalizadas las niñas huérfanas y las mujeres en situación de vulneración de derechos. Y recién en 1900, y durante todos estos años, 1904 a 1978, las mujeres privadas de la libertad estuvieron controladas, o todo lo que tiene que ver con cárceles de mujeres, estaba en manos de las religiosas, de monjas, digamos. Entonces hablamos de un proceso general que está creado, pensado en varones, también en términos de la cantidad de varones que están privados de su libertad. Y una de las cosas que venimos trabajando, particularmente este año en el Ministerio, es empezar a incluir lo que tiene que ver la perspectiva de género a todas las actividades de las personas que están privadas de su libertad, especialmente a las mujeres, digo, porque ninguna política pública estaba pensada en términos de esas mujeres que muchas veces no solamente tienen esta condición de vulneración de derechos y de ser muchas menos, y por ende no hay actividades pensadas para ellas, digo, no tienen a veces, o no estuvieron pensados la compra de elementos de higiene propios de una mujer, no se tiene en cuenta ninguna característica de las actividades propias que muchas veces tenemos las mujeres, sino que además algunas de ellas están privadas de su libertad con sus hijos, sus hijas y sus hijas. Cosa que no pasa con los varones. Ningún varón está privado de la libertad con sus hijos. O sea, solamente mamás están privadas de su libertad con sus hijos dentro de las unidades penitenciarias. Con lo cual, digo, esta mesa, en particular la mesa de madres, empezó a trabajar todo lo que tiene que ver con el esquema de los derechos, especialmente de esos niños y de esas niñas que están privados de su libertad sin condena, porque son hijos e hijas de mujeres privadas de su libertad. Y además se empezó a trabajar concretamente una mesa de revinculación de mamás con hijas, hijos que estén, digamos, obviamente que no están privados de su libertad con ellos porque son más grandes, porque en muchos casos se perdió la vinculación. Una de las características también de las mujeres privadas de la libertad es que no tienen visitas. Y en esto, nuevamente, nosotras las mujeres que en general sostenemos los procesos de acompañamiento y los procesos de todo lo que tiene que ver con lo simbólico de nuestras familias, digamos, de la crianza de nuestros hijos, por ese rol que nos ha dado la sociedad durante muchos años y la estructura del patriarcado, concretamente. Entonces, si se mide, digo, es un dato objetivo, no me gusta hablar de cuestiones objetivas, porque yo creo que todo en algún punto tiene un criterio subjetivo, porque no somos objetos, somos sujetos, y por ende siempre le ponemos nuestra valoración de alguna manera a las cosas, y elegimos cómo contarlas, y de qué manera decirlo, y qué tono le damos incluso para contar cada una de las cosas, pero ese dato concretamente referencia que las mujeres casi no reciben visitas. ¿Y por qué? Porque quienes generan la visita a las unidades penitenciarias son las mujeres, digo, los varones dejan de ir, abandonan, digo, como se dice por ahí más en el lenguaje carcelario, y por ende muchas mamás dejan de ver a sus hijos e hijas porque no se los llevan, no se las llevan, o los tiene su mamá que los cría, digamos, y tampoco tiene la posibilidad de llevar a sus hijos a la unidad, etc. Con lo cual también se está trabajando una mesa para generar esa revinculación desde el área, desde una de las áreas de Subsecretaría de Política Criminal y desde el área de acceso a la justicia de acá en la dirección, en la que participa, bueno, Rocío Barbero, que también es otra de nuestras directoras que está, y Manu Graco, que son quienes están acompañando particularmente más el proceso de acceso a la justicia de las descentralizadas. Pero bueno, coincido en la reflexión que se hacía, les cuento que se está trabajando desde el Ministerio este plano, y principalmente por el derecho que le asiste a los niños y las niñas de conocer su identidad, de tener vínculos con sus progenitores y progenitoras,
y de que el hecho de que la privación de la libertad de su madre no implique una privación de la libertad para un niño o niña que por supuesto no tiene ningún tipo de condena. Y No acá sé si quien hizo la respondimos, pregunta, pero bueno. acá claro, quien hizo la pregunta dice que es una situación actual, que no es tanto en relación a las internas madres de la unidad 33, que están, dice, acompañadas y siendo sostenidas en el proceso, dice, sino tanto con el tema de los servicios locales, dice que notan eso como mucha dificultad respecto de la revinculación con los hijos que no están detenidas o transitando la detención con ellas. Esto aclaró recién quien hizo la pregunta. Perdón, Caro, lo mismo, abrimos el micrófono para aquellos que directamente... Dice que no tiene, me dice que él no tiene micrófono, que está con un tema técnico que no tiene. Así que Bueno. le tengo que transmitir yo, acá me aclaraba eso, que está sin cámara y sin micrófono. Así que bueno, yo leí el comentario, en todo caso que él después comente a ver qué sucede. Analía, Ana, ¿tenías una pregunta? Yo quería un poco haciendo como una integración de los tres encuentros que tuvimos. Decíamos por ahí en la primera capacitación cómo en los niños, sobre todo, y en las niñeces y en las adolescencias, ha impactado la pandemia y los síntomas tal vez que ha dejado, ¿no? O las repercusiones en realidad que se encuentran a la vista, no solo de las infancias o de los adolescentes, sino también de los padres, ¿no? En el encuentro anterior hablábamos justamente qué pasaba con aquellos padres que ya venían vulnerados, ¿no? En respecto de situaciones económicas, por ejemplo, cómo hacían para sostener a esos niños, o a esas niñas, o a esos adolescentes, siendo padres que por ahí habían perdido el trabajo, no tenían los recursos materiales suficientes, como para poder, ni subjetivos, como de alguna manera para afrontar la situación. Entonces, yo pensaba, y un poco, no sé si es una pregunta o una reflexión, ¿no? Porque un poco las políticas públicas o los equipos de trabajo vienen un poco también a poder sostener a estos padres, ¿no? O a estas funciones paternas cuando están quebrados, por decirlo de alguna manera, o cuando la pandemia se los llevó puesto también de alguna manera, ¿no? Y lo digo en principio también porque, por ejemplo, en el encuentro anterior hablaban de, dan computadoras. Y se ponía un ejemplo de que por ahí una computadora en la casa, una sola computadora, hacía que una situación de violencia se mermara, porque ya no se peleaban por la computadora, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo un poco, las políticas públicas vienen un poco, y en particular en este contexto, ¿no? Vienen un poco como a ser los sostenedores de estas familias que no pueden sostenerse porque ya vienen de alguna manera vulnerados sus derechos. Ahí tomó la palabra, David. Yo me parece que sí, pero no sé si en la función de sostén, sino más en la función de pensar políticas públicas que garanticen sus derechos para que ellas logren, ellas o ellos, o ellos, los niños también, construir y ser parte de ese proceso, digamos, como en algún punto diseñar políticas públicas que permitan construir herramientas en territorio y que fortalezcan las que ya están, porque también hay mucho de eso, ¿no? Como el Estado en realidad no va a ir ahí a generar algo, no. También ver las redes que ya están, los lazos, los vínculos, las cuestiones que sí están funcionando y acompañar, restituyendo derechos que muchas veces, como decías, ¿no, Ana? Son derechos que hace años vienen, digamos, de generaciones, ¿no? El otro día también, en el otro encuentro hablaban como de eso, ¿no? Digamos, ¿cómo hacemos ahí para generar, digamos, y fortalecer a esos padres que ya hace años vienen de derechos vulnerados, y una pandemia que indefectiblemente los va a dejar en una situación de desventaja, ¿no? Digamos, uno como Estado creo que puede intervenir en la urgencia, pero creo que las políticas públicas que tenemos que construir tienen que ver con poder garantizar derechos y que ellos logren construir su propia vida en función de sus propias culturas, de sus propios vínculos comunitarios. Me parece que ahí es donde el Estado tiene que, o lo que el Estado, la intervención del Estado, ¿no?
Bien, acá tenemos otro comentario en el chat. Acá una compañera que dice que es orientadora social en el ámbito educativo y menciona un caso, ¿no?, de chicos que han sido restituidos luego de una medida de abrigo al hogar, pero con la medida de aislamiento no se pudo hacer una revinculación con la familia, dice, del modo habitual, y fueron restituidos a sus hogares con episodios de riesgo nuevamente. Entonces dice que en este caso, ¿qué sería lo que se debería hacer? Si suspender, si se puede volver con la medida de abrigo. No sé si es clara la transmisión de lo que comentó. Yo no creo que hayan sido restituidos los derechos de los niños si se había tomado una medida de abrigo en institución, en un hogar, ya sea oficial o conveniado del organismo, y se restituyeron los derechos con su familia, no tiene que haber sido que se devolvieron por una situación del ASPO, sino porque tanto los locales y zonales trabajaron la restitución de derechos de los niños. Puede ser que en esa restitución de derechos de los niños, por lo que estoy leyendo y por lo que contaste vos, Carolina, la persona que está diciendo esto considere que los derechos de los niños siguen aún vulnerados. Entiendo que el servicio local y zonal siguen trabajando con la situación y que se volverá a tomar una medida de abrigo de manera urgente, si no es con familia empleada o referentes afectivos, en algún dispositivo del organismo. No es que los chicos, por una situación del ASPO, no se trabaja en la restitución de derechos y se devuelven con la familia por una situación de que no se pudo trabajar por el aislamiento. No conozco un caso que se haya hecho eso. Es más, eso sería contrario al sistema de promoción y protección de derechos. Bien, muchas gracias. Bueno, acá agradecen todas las intervenciones. Aclara acá también una compañera que es docente, Agustina, te agradecen la intervención, que sirve mucho, ¿no? Me parece que convoca tanto el tema, nosotros decíamos esto, ¿no? La cantidad de gente que se ha inscrito, realmente el tema de niñez y adolescencia habla de los baches, ¿no?, en relación a acompañar y sostener este colectivo tan con las particularidades, ¿no?, como decían en inicio Eva, que están en constitución, ¿no?, en proceso de constitución subjetiva y en contextos de tanta precariedad en que quien tiene que acompañar y ayudar a constituir no ha podido a su vez transitar, ¿no?, estas carencias estructurales e históricas que repercuten, ¿no?, cómo sostiene quien no ha sido sostenido, sería la pregunta que atravesó la semana pasada con Beatriz, que bueno, que intentó Juan explicarnos un poco, que no pudo, se le cortó toda la posibilidad de estar conectado, y la verdad que este es el desafío, ¿no? Bueno, acá Damián, quien está haciendo la pregunta inicial respecto a las mujeres en contextos de encierro, retoma y dice que cuando se comunica el servicio local dicen que está todo bien en la casa, y que, bueno, como que la necesidad de constatar en el hogar no se puede hacer, supongo, por la situación actual de ASPO, ¿no? Quizás. Carolina, si me permitís, Sí. yo ante estas dos situaciones que han comentado, ponemos a disposición que se comuniquen con el organismo y así nos dan más datos y podemos intervenir de manera urgente. Exacto. El teléfono del organismo está en las páginas y si no, ahora escribo en el chat. Exacto, te iba a pedir mail. eso. Bárbaro, muchas gracias. Sí, es lo más correcto, exacto. Que puedan volcar sus inquietudes, ¿no?, con todos los datos que en este contexto no se pueden dar, ni corresponden que sean dados, así que, bueno, acá me confirma lo mismo. Yo paso la información a quienes correspondan. Sí, la verdad que son situaciones, ¿no?, de mucha complejidad, ¿no?, la de las mujeres en contexto de encierro con sus hijos, y históricamente vulnerabilizados, ¿no?, y la situación en contexto de encierro, acá ya está pasado el mail en el chat, perfecto. Y esto que decía Lucía también, ¿no?, las mujeres como motor no solo de la familia, ¿no?, acompañando a sus hijos o detenidos y siendo la visita que uno ve esas colas interminables de la mayoría mujeres,
y cuando ellas son las que están detenidas, están solas, ¿no? En ese punto a veces nosotros tenemos pensado como en el horizonte una capacitación respecto, ¿no?, de violencia ¿no?, y género, que es interesante. No sé si tienen alguna pregunta más o alguna aclaración para hacer. Acá hay otro comentario. No, bueno, más de lo mismo para seguir hablando en privado con la gente del Perdón, organismo de Caro. niñez. No, abro, digo, más allá de que por ahí están tímidos y tímidas en relación a Sí. compartir casos, pero me parece que es un buen momento o bueno, tal vez digo por lo menos que podamos charlar de cara al futuro para generar conversatorios de casos, digo, en general empiezan a pasar como las mismas situaciones muchas veces en diferentes lugares. Digo, acá veo gente que tiene un montón de experiencia también en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, o que viene elaborando en algunas cuestiones particulares. Digo, el tema de niñeces y adolescencias tiene tantas aristas a trabajar, en donde se posicionan niños y niñas como sujetos de derecho, por suerte, después de mucha lucha también para que eso se logre en el marco de la normativa, pero digo, también desde el lugar de las víctimas, desde el lugar de los victimarios y las victimarias, digo, en algunas situaciones. Entonces, de aquellos espacios donde existen medidas cautelares o en algunas medidas de guarda también para la protección de los niños y niñas, en el marco de los hogares convivenciales que bien hablaba Agus. Digo, bueno, nada, abrimos el micrófono también, o este espacio para poder generar algún tema vinculado a un conversatorio de casos, y si no, después igual queda el compromiso, porque durante el año que viene la idea es poder empezar a trabajar particularizado también con las diferentes áreas, tanto la psicosocial como la legal, la resolución o el ateneo de casos, a los fines de empezar a encontrar también una resolución común ante situaciones que sean similares o parecidas, y caminos que nos allanen un poco el trabajo o nos faciliten algunos casos que son extremadamente complejos. Sí, y lo que creo, para aportar en esto, creo que lo único que tenemos claro es que es con otros, ¿no? Es con otros organismos, es con relación con otras personas, en donde ahí tal vez podemos construir. Hoy hablabas vos, Lucía, de protocolos, o que se están pensando en protocolos, ¿no? Como modos para poder implementar. Vos hablabas hoy también, Agustina, de las situaciones de violencia familiar, las situaciones de abuso dentro de las familias, ¿no? Vos, Lucía, también nombraste el grooming, que es una de las capacitaciones también. Se señaló la tecnología y se puso a la vista, por ejemplo, aplicaciones que solamente los adolescentes empezaron a utilizar, en donde uno no termina de entender cómo eso, cómo eso pueden estar incluidos ahí, ¿no? Digo, lo que quiero decir es esto, que creo que es entre todos y con otros organismos, ¿no?, la manera de poder ir encontrando respuestas, ¿no? Y ir construyéndolas entre todos y todas, ¿no? Sí, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. El agradecimiento es nuestro por estar acá, por compartir, y le damos la palabra a Juan Francisco, un poco para cerrar y para finalizar en relación a estos encuentros. Bueno, reitero los agradecimientos, sobre todo a las expositoras, a Gaby también, que se sumó, que la próxima la vamos a poner a hablar a ella también. Y más que nada, si bien ya ahí acaba de hacer una conclusión más que acabada Ana, tocando todos los temas que hoy estuvimos hablando, la idea de esto es dejar el canal abierto, digamos, ya pensando en el 2021, para que quienes tengan algún tipo de inquietud o algo, después nos lo propongan al mail que tenemos de capacitaciones, así seguimos trabajando en generar lugares en donde nos unamos para generar reflexiones, que en gran medida, bueno, es lo que de entrada Lucía ha propuesto y que es parte del desafío. Nosotros sabemos que tenemos el desafío de abarcar
una multiplicidad de problemáticas que uno suele no estar si están construyendo al lado, así que se escucha el taladro, todo. Que uno no suele estar acostumbrado a tener un conocimiento de todo, ni tiene por qué tenerlo, pero sin duda que estos espacios son para poder todos los días dar una mejor cobertura a quienes llegan a acceso y poder generar los lazos necesarios para que las distintas políticas públicas se hagan efectivas y puedan realizarse concretamente la solución de las problemáticas que tiene la gente. Sabiendo sobre todo que estamos pasando lo más difícil de la pandemia, pero que tendrá sus coletazos y el año que viene, si bien será un mejor año, seguirá siendo un año atípico a lo que son nuestra normalidad. Así que sabiendo que es 2 de diciembre, que ya estamos cerca del horario, quedamos a la espera de cualquier tipo de inquietud que la recibiremos por mail y pensando nuevos espacios para encontrarnos con nuevas temáticas. Muchísimas gracias a todos. Augusto. Estoy conectada, amiga. Ahora te llamo. Dale. Bueno, chao. Adiós. Chao a todos y todas. Gracias. Felicidades. Nos vemos. Caro y a Bueno. Juan, un beso enorme a los tres. Bueno, gracias. Chao. Lo logramos. Chao. Un beso. Gracias. Un beso.